Dice así la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De vida eterna, hasta ahí. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Ahora, Señor, gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Sabe qué? Hoy quiero hablar sobre el significado de la palabra bondad. La semana pasada hablamos sobre la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Pero hay otro mensaje en la Biblia que es la bondad de Dios. Y rápidamente, no en sus rasgos específicos total, pero algo general podemos decir que es uno de los significados de la palabra gracia es que es la cualidad de compasión y generosidad. O sea, cuando se tiene compasión y si es generoso con aquella persona. Mayormente aplicado podemos decir que Dios, o sea que es una característica especial de Dios que en los tratos para con los débiles y los pobres, para los necesitados, porque es donde Dios más manifiesta su bondad, en aquellos que necesitan, en aquellos que están luchando, aquellos que están batallando. Y es muy bonito, ¿verdad?, que una persona que nos da un ejemplo de bondad máxima es nuestro Señor Jesucristo, ya que Él, a través de sus palabras, a través de sus obras, nos demostró una bondad tan especial, por lo cual debemos dar gracias a Dios. Y es por esa bondad de Dios que estamos aquí. Por eso ese es el tema. Sencillo el tema, pero poderoso. La bondad de Dios. ¿Amén? La bondad de Dios para con nosotros es uno de los atributos divinos. Recuerde que Dios tiene muchos atributos. Atributos que no comparte con nadie, que solamente son únicos de Él, como son omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, infinidad, eternidad y tantas otras cosas más. Pero hay otros atributos que sí comparte con sus criaturas, que viene siendo amor, misericordia, fidelidad y en este caso, bondad. Es un atributo divino que comparte con nosotros, no solamente para beneficiarnos, sino que también de esa manera podamos ser de bendición a la vida de otras personas. Por lo tanto, ese es el tema y vamos a ver varias verdades bíblicas conforme al versículo que hemos leído. Y la primera verdad es que hay que entender que había una necesidad de esta bondad. Había una necesidad porque, miren, nos dice el versículo 3, nos enseña cómo era la situación del ser humano. Dice, porque nosotros también éramos, se ha pasado en otro tiempo, como éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y si no fuera poco, aborreciéndonos unos a otros. Esa era la situación caótica, triste de todo ser humano sin Dios. Eso éramos nosotros en nuestro tiempo. Y hoy en día hay mucha gente que sigue bajo este régimen, bajo esta actitud pecaminosa. Rápidamente veamos lo que, desglosando el versículo, lo primero que nos dice es que éramos insensatos. Podemos decir que necios, faltos de razón. Ese es el insensato.
un terco, necio, falto de razón. Ese es un insensato. ¿Se acuerda que le hablaban de Dios y qué hacía usted? No, aquí a mí nadie me cambia. A mí me enseñaron así mis padres y de aquí no cambio. Esa es la insensatez, esa es la necedad, ese es el falto de razón. También dice que éramos rebeldes principalmente con Dios. Y esa rebeldía nos llevaba a la desobediencia. Y no solamente rebeldes con Dios, sino somos rebeldes con todos. Rebeldes con los padres, rebeldes con las autoridades, rebeldes con el gobierno. Pero principalmente el pecado más grande de la rebeldía era con Dios. Y recuerde que uno de los pecados grandes de Satanás fue la rebeldía, producto del orgullo. Una persona orgullosa tiende a rebelarse. También nos dice que éramos extraviados, o sea, engañados, perdidos, como dice aquí. O sea, que no estábamos en el rumbo correcto, no estábamos en el camino correcto, andábamos extraviados, como dice la palabra, sin rumbo y sin esperanza. Y no solamente era eso, sino dice que éramos esclavos de concupiscencias y delitos diversos, sirviendo de esclavos al pecado. Las concupiscencias, los deseos de los ojos, los deseos de las carnes, las vanaglorias de la vida. Esa es la situación de un esclavo espiritualmente hablando. Y no termina ahí. Nos dice también que vivíamos en malicia y envidia. Dice, viviendo en malicia y envidia. La palabra malicia pues se deriva de la palabra maldad. Pero malicia es cuando una persona actúa con mala intención. Ese lo hizo con malicia. Ese le hizo daño con malicia. ¿Y sabe cuál es lo contrario a malicia? Milicia. Que es lo contrario, casi se oye bien, malicia y milicia. Por lo tanto, la malicia es lo que causa que la persona actúe de una manera negativa, con mala intención, con provocación, con el fin de dañar, de destruir a las personas. Y la envidia, olvídese, envidiosos como ¿quién? Como el más envidioso. Porque la envidia, ¿sabe que la Biblia menciona que varios pecados traen consecuencias? Pero la Biblia especifica que la envidia daña los huesos. Porque la envidia, dice, es carcoma de los huesos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ustedes que saben los tecnicismos. Osteoporosis. La tengo aquí, pero aquí no sale. Pero qué bueno que usted me ayuda. Amén. Pues mucha gente que padece de esa enfermedad, porque son envidiosos. Yo no lo digo, ¿lo dice quién? La Biblia. Carcoma en los huesos es esa enfermedad, porque la envidia es carcoma de los huesos. Por eso cuando escucho a una persona que los huesos se le están deshaciendo, dígale, no serás envidioso, arrepiéntete. Ahora, no todos los casos, ¿verdad? No todos los casos. Hay gente que es una enfermedad, pero no es por envidia. Pero hay personas que sí se enferman por causa de la envidia, que la Biblia lo especifica de esa manera. Pero bueno, dice también que éramos aborrecibles. O sea, no nos querían, odiosos, mire, repulsivos, repugnantes, asquerosos. Así nos miraba la gente. Una persona con maldad, me dice, una persona insensata, rebelde, extraviada, esclava del pecado, con malicia y con envidia, ¿cómo lo va a ver usted? Como un aborrecible, como una persona no grata, una persona no deseada, una persona que nadie se quiere juntar con él o con ella. Aborrecibles, odiosos. Caíamos mal, caíamos gordos, como decimos simplonamente. Y mire, y como si no fuera poco, dice la otra
Bueno, creo que me lo pasé, no, de regreso. Dice, falta otro. No aparece, pero está en la última parte del versículo. Aborreciéndonos unos a otros. O sea, no era suficiente que nos aborreciera, sino entre nosotros nos aborrecíamos. Te odio, no te puedo ver ni en pintura. Y se agarraban de las greñas algunos, ¿no? Esa era la situación del pecado. Por eso había necesidad que se manifestara la bondad de Dios. Amén. Amén. Por eso la necesidad de la bondad de Dios. Es por eso que ahora, en segundo lugar, encontramos la importancia o la necesidad de la manifestación de la bondad y el amor de Dios. Mira lo que nos dicen estos versículos. El versículo 4 nos dice lo siguiente: por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces, en esa situación, en ese estado pecaminoso, viene Dios, decide hacer algo maravilloso, decide manifestar su bondad a través de su perfecto amor para tratar de cambiar al ser humano. Por eso nos especifica claramente que nos salvó por su misericordia. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La semana pasada hablamos que la salvación no se consigue por medio de las obras, es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. De la misma manera, nuestras justicias, nuestras buenas obras no pueden satisfacer la justicia divina, y por lo tanto la bondad de Dios viene a manifestarse a través de su misericordia para perdonarnos y de esa manera otorgarnos esa salvación tan grande y maravillosa que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso nos menciona, dice, nos salvó, no por obras de justicia. O sea que las obras que hacemos no salvan. Las obras que hacemos no salvan, nunca van a salvar. Por lo tanto, mucha gente pierde el tiempo pensando que por buenas obras, sin vivir una vida en obediencia, sin vivir una vida en santidad a Dios, piensan que ya tienen entrada al cielo sin problema. No, así no funciona. Recuerde, somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos porque Dios en su gran misericordia no pagó nuestros delitos, no nos castigó como mereciéramos nuestros actos, sino que nos perdonó. A pesar de que éramos, mire toda esa lista, a pesar que éramos insensatos, necios, rebeldes, extraviados, descarriados, esclavos del pecado, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y no llevándonos bien entre nosotros, en esa situación Dios nos amó. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y de esa manera nosotros poder experimentar lo que ahora tenemos, que es la salvación en Él. Amén. Eso es interesante, ¿verdad? Cómo la bondad de Dios se manifiesta. Por lo tanto, sabe que hay un canto que viene de los Himnarios de Gloria. ¿Cuántos se acuerdan de los Himnarios de Gloria? Amén. ¿Ustedes se acuerdan? Amén. Estos himnarios, esto es mayormente los que somos clásicos en el Evangelio, pero bueno. Amén. Recuérdense, clásicos de los buenos. Generación de hierro, no de cristal. Porque la generación de cristal, es bien delicadito, es como los carros hoy día. Usted se recarga en el carro y ¡fum! Se sume la lámina. Pero los carros del 60, más del 74, duros, hay un accidente y ni les hacía nada, ¿verdad? Entonces, así somos los clásicos, somos de hierro, duros, durables, que nada nada más nos oscilamos de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, yo crecí en el Evangelio, veníamos escuchando, en el camino, les venía poniendo a mi esposa, ella lo ha escuchado, y a mis hijos, las canciones cristianas norteñas, como de las cuales yo crecí en el Evangelio, porque mi tío, quien me evangelizó, él le gustaba escuchar a Tony Sauceda, que era música norteña. Y entonces cuando yo me acordaba que este canto se llama Oh Bondad Tan Infinita, que es originalmente de los Himnarios de Gloria,
él también la canta, yo hoy lo puse y en todo el camino vinieron escuchando música norteña cristiana de la higuera se secó y ahí dan ganas de echar un grito de júbilo, ¿no? Pero también crecimos con esto porque allá en el rancho no había músicos, entonces mis tíos llevaban de aquí, él y su esposa, y su esposa de él, pues ahí teníamos los himnarios, hablan el himnario, pular el número tal y a puros himnarios hacíamos los cultos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí también un tiempo que nos quedamos sin músicos los miércoles, hacíamos también cantos con himnarios. Un día lo vamos a hacer con himnarios. La buena es la hermana Carmelita porque tiene la voz de norteña, ¿sí? Porque se necesita ¿cómo se llama? Una voz especial para cantar los himnarios, porque tiene su tono especial. Mire, no se lo voy a cantar, nomás se lo voy a leer. Pero como ahorita no lo veo, tiene que ser un himnario más grande, letra grande. Lo bueno es que vengo preparado. Lo bueno es que, esperemos que este aparato no me quede mal. Aquí está, y aquí sí, esta es otra cosa. A ver dónde está. Miren, ya se me perdió, voy a tener que leerlo aquí. Aquí está. Aquí está más grande el libro. El título se llama, el himnario es el 185. El 185. Dice así, no se preocupen, no lo voy a cantar. Dice, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Coro, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Segunda estrofa, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Y el coro, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Tercera estrofa, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Y el coro dice, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Tenían unción estos cantos. Estos cantos tenían un mensaje ungido. Y todavía tenemos unos allá, ¿verdad? Un día vamos a hacer un servicio con puro himnario de gloria para que sepa cómo era en nuestros inicios en el Evangelio. Amén. O en los grupos de oración a veces se hacían estos himnarios. Pero ve, oh bondad tan infinita. Es lo que canta este hermoso himno. Y es lo que estamos mirando ahora. Por lo tanto, podemos decir también que la bondad de Dios cuando se manifiesta vino a regenerarnos y renovarnos por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice la segunda parte, la parte del versículo 5. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira, hay que entender lo siguiente. El hombre no puede solo. Aquí habla de dos cosas, dos obras maravillosas de la salvación. Recuerde que la salvación tiene 7 áreas donde la salvación hace una obra maravillosa. O sea, la salvación, usted dice, salvación, tiene 7 características muy especiales. Y 2 de ellas, aquí las menciona, la regeneración y la renovación, que son obras de la misma salvación, lo que produce en la persona. Aquí el que lo hace es el Espíritu Santo. Quien salva es Jesús, pero el Espíritu Santo es el que provoca, el que realiza, aquí como quien dice, la regeneración, porque eso podemos decir es el Espíritu Santo. Mire, la primera habla, nos regeneró, dice, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración significa nacer de nuevo. Es lo que aparece en Juan 3:3 cuando le dice, de cierto te digo, Jesús a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
él le dice, pero Señor, entonces tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a salir. Le dicen, no, lo que no está hablando, dicen, lo que es nacido del agua es el que es nacido regularmente es una cosa, pero el que es nacido del Espíritu es diferente. Entonces aquí está hablando de un nacimiento espiritual. Eso es lo que es la regeneración, nacer de nuevo. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Él es el que nos hace nacer de nuevo. La segunda obra de la salvación es la renovación. Renovación es lo que hace el Espíritu Santo haciéndonos nuevas criaturas. Nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí es donde está la obra maravillosa del Espíritu Santo. Nos hace nacer de nuevo, nos cambia, nos transforma, nos renueva y nos prepara y nos sigue preparando para presentarnos ante Cristo para aquel día final en una novia pura y sin mancha. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y todo gracias a la bondad de Dios, a la bondad infinita de Dios, porque es la bondad de Dios, su misericordia, su amor, que viene a salvarnos y que el Espíritu Santo viene a hacer esa obra maravillosa en cada persona que cree en Jesucristo. Por lo tanto, y ahí está lo hermoso de todo esto. Mire, cómo la Trinidad participan en esto. Porque se está mirando el texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿a quién se refiere la bondad de Dios? ¿Quién es Dios aquí? Es el Padre, está hablando del Padre. Y ahora ¿de quién está hablando? De la manifestación o la obra de quién? Del Espíritu Santo. No sigue el orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí sigue Padre, Espíritu Santo, pero lo que el mismo Espíritu Santo, inspirando a Pablo, lo que trata de enfatizar es lo siguiente. Trata de enfatizar que es por Jesucristo que obtenemos los beneficios anteriores. Dice así el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, Dios el Padre manda la bondad, manda la bondad, nos ama, manda el Hijo, el Espíritu Santo viene a cambiarnos, a transformarnos. Pero quien hace la obra para que todo sea efectivo y se lleve a cabo es nuestro Señor Jesucristo. El nombre sobre todo nombre. Ahora entiende por qué nuestro evangelio está centrado en Cristo Jesús. Está centrado en Dios, en su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios Padre le plació poner al Hijo sobre todo nombre. Y por lo tanto aquí conocemos, aquí vemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación. Amén. Gracias al Señor Jesucristo el Espíritu Santo viene a cambiarnos, viene a transformarnos, viene a hacer una obra maravillosa como nadie. Por eso nosotros siempre tenemos que darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho, todo lo que hace y todo lo que Él va a hacer. Amén. Y no termina ahí, porque miren, aplica ahora el versículo 7. Somos de esa manera justificados por su gracia. ¿Para qué? Justificados por su gracia. Justificados significa declarar justos, inocente al pecador culpable. La semana pasada estuvimos considerando eso. O sea, una persona pecadora. Miren, vamos a regresar un poquito. No puedo regresar el PowerPoint, pero sí puedo leerlo. Recuerden, ¿cómo era nuestra situación anterior? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecidos y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué merecíamos? ¿Qué merecíamos? ¿Recompensa o castigo? Castigo. Castigo. Esa es la realidad. Eso merecíamos, castigo. No merecíamos ser perdonados. Pero mire cómo es la bondad de Dios, que a través del Hijo nos declara justos, inocentes, nos declara libres de pecado, y todo gracias a la sangre preciosa de Cristo derramada.
Amén. Eso es la gracia de Dios. Por eso dice, para justificados por su gracia. Recuerde, misericordia significa que Dios no nos paga como merecen nuestras obras. Gracia significa que Dios nos da algo que no merecemos. Esa es la diferencia. Por lo tanto, Dios, a través de Cristo, nos declara justificados. O sea, el hombre no se puede justificar a sí mismo a través de su obra. Tiene que ser justificado a través de las obras o la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la única razón. Por lo tanto, traten lo que quieran hacer, nunca van a poder lograr. Porque podemos decir que en la bondad de Dios se otorga la gracia, el regalo inmerecido. Pregunto, ¿quién mereció la salvación? ¿O quién merece la salvación? ¿Usted era digno de la salvación? No. Nadie es digno de la salvación. Por eso es la misericordia. Por eso es la gracia. Pero ¿sabe quién? Y la bondad de Dios. Pero recuerde, la bondad de Dios habla de compasión y de generosidad. Pero ¿qué es lo que provoca la bondad de Dios? Mire, la bondad de Dios se activa y la bondad de Dios da por aplicado la misericordia por un lado y la gracia por otro lado. Entonces está la bondad. Pero ¿qué cree que es lo que hace que la bondad de Dios nos derrame misericordia y gracia por un lado o por el otro? ¿Sabe qué es? El amor de Dios. Ahí está la clave de todo. De todos los atributos de Dios, todos, el tributo más especial, más grande y maravilloso de Dios no es su omnipotencia, no es su omnisciencia, no es el poder de crear de la nada, de lo invisible a lo visible, es su amor. Amén. Adrián Romero y otro hermano tienen un canto que dice: no es por su majestad, no es por esto, no es por aquello que me salvó, que me cambió. Y en el coro dicen: es por su gracia, es por su amor. Entonces el amor de Dios da luz, da a luz la bondad, y la bondad reparte la misericordia y la bondad para que seamos justificados, seamos salvos, seamos perdonados de nuestros delitos y pecados. Amén. ¿Verdad que es maravilloso nuestro Dios? Amén. 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 Dios ha hecho tantas cosas bellas que a veces nos olvidamos de Él. A veces permitimos que los problemas, las circunstancias nos opaquen, nos debiliten, nos venzan, y nos olvidamos que tenemos la bondad de Dios con nosotros, que tenemos la salvación y sobre todo tenemos a Cristo. Y con Jesucristo basta, con Jesucristo es suficiente, con Jesucristo estamos completos y cabales. Amén, Pero se amén. nos olvida eso. Cuando esté pasando por una prueba, por una circunstancia difícil, por esto y por aquello, acuérdese que usted tiene a Jesucristo, y si tiene a Jesucristo es suficiente. Lo tiene Amén, todo, lo tenemos amén. todo. Amén. No importa que nos andemos arrastrando, no importa que el dolor siga aumentando, los problemas no se solucionen. Cuando menos yo sé que mi Redentor vive y que en su tiempo oportuno Él se va a manifestar, Él se va a glorificar. Amén. Pero esa es mi fe, esa es mi sostén en Él. Por lo tanto, y no solamente esto provoca la bondad de Dios, sino que también la bondad de Dios, tenemos la esperanza de la herencia de la vida eterna. No fuera suficiente lo que ya hemos visto. Dice así el versículo: viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida Eterno. de la vida eterna. Amén, amén. ¿Cuál es la diferencia de la vida eterna a la vida humana actual? Que la vida suya y mía tuvo un inicio y tendrá un final. Si es que Cristo no viene primero y nos lleva. Pero si no viene en nuestro tiempo, vamos a experimentar la muerte. La muerte va a llegar tarde que temprano. Esa es la realidad. Por eso somos mortales. La vida eterna significa que aquella persona
mayormente cuando la experimenta, cuando la recibe, aunque haya tenido inicio de vida y haya muerto, después de muerto, se va al cielo, va a ser vestido de inmortalidad, va a ser vestido de vida eterna, y esa persona va a vivir para siempre con Dios. Esa es la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Ya le he dicho y lo seguiré diciendo. Aquí lo mucho que podamos vivir, quizás son 100 años. Quizás algunos no vamos a llegar, otros quizás no. Pues yo digo, bueno, si no lleva a los 100, pues cuando menos a los 99. No soy tan exigente, ¿verdad? No soy tan exigente. Pero mire, no más de 100 años. No más de 100 años. Pero después de muerte, la vida es por la eternidad, con Dios o sin Dios. Amén, amén. Pero aquí tenemos la bendición que por la bondad de Dios hay esperanza. Hay esperanza para el ser humano. Hay esperanza de salvación. Hay esperanza de vida eterna. Hay esperanza de vivir con Dios en el cielo por la eternidad. Todos gozándonos de todas sus bendiciones, de todas sus maravillas. Vamos, se emociona uno como que quisiera estar allá, ¿verdad? Pero no, todavía no, Señor. Todavía quiero ver a mis nietos, tataranietos, mis nietos y no, queremos el cielo, pero no nos queremos ir de aquí, ¿verdad? ¿O cuántos se quieren ir? No digan, ¿verdad? No creo que nadie se quiera ir. Pero hay gente que tristemente sí se quiere, hay que orar por esa gente. Es por la bondad de Dios tenemos esperanza. Pero mire, tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder poseer esta vida eterna que nos es dada por la bondad de Dios. Tenemos que hacer su voluntad. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién entrará al lugar de tu santidad? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Sin santidad nadie entrará. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Gracias a Dios por su bondad infinita. Amén. Concluyendo, primero, tenemos que dar gracias a Dios Padre por su bondad. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Amén, amén. Gracias Padre Santo por tu bondad infinita. Amén. Segundo, debemos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por proveer esta salvación tan grande. El Padre, aunque mire, teológicamente se dice que el Padre la proveyó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó. Qué bonito, ¿verdad? El Padre la provee, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo ¡pum!, la aplica en la vida de las personas. Por eso, Gloria a Dios. gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y dar gracias al Espíritu Santo también por realizar la obra de la regeneración. Amén, Por ese amén. cambio. Porque si Él quisiera nos cambia instantáneamente, pero Él es un caballero. Él nos permite que nosotros actuemos conforme a nuestro libre albedrío y nos rendamos a Él voluntariamente. Por eso, mi hermano y mi hermana, dar gracias a Dios, no solo con palabras, sino con obediencia. Amén. Amén. De pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por tu bondad infinita que has aplicado en nuestras vidas, que has provisto para salvarnos, para redimirnos del pecado. Antes éramos desobedientes, andábamos en nuestros delitos y pecados, necios, aborrecidos, en malicia y envidia, extraviados, pero se manifestó tu bondad. Se manifestó tu bondad, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en cada vida.
ahora podemos experimentar de salvación, de esta salvación tan grande. Sigue obrando, Señor, sigue alcanzando a aquellos que están en necesidad, a aquellos que andan sin esperanza y sin camino, sin un rumbo fijo. Oramos por todos aquellos que están en esa situación pecaminosa todavía, para que sean alcanzados por tu bondad. Oramos por la salvación de las almas perdidas, y los que ya somos salvos, podamos, Señor, andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer un tiempo para adorar al Señor y